En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Últimas 7 horas se han detectado, han ocurrido sismos de fuerte y moderada intensidad. Según reporte del organismo Fundici, está activa una falla tectónica de Occidente. Han ocurrido sismos de entre 6.3 y 4.0 de magnitud. En total hemos tenido 21 réplicas. Buen día. Bueno, un breve resumen de lo que ofrecía como declaración en el día de ayer la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Ayer el occidente del país se vio sacudido por una serie de sismos, ella misma lo decía, fueron aproximadamente en promedio, de acuerdo a la información de Fundici, 10 sismos y 21 réplicas. Hubo sismos incluso con un epicentro en Socopó, en el estado de Barinas, pero con mayor fortaleza, ¿no? El epicentro en Bayaquero, en el estado Zulia, donde bueno, se vieron esas sacudidas que incluso alcanzaron el territorio de Colombia, se sintió o se sintieron esos sismos en buena parte del occidente del país, e incluso alguna de sus réplicas, cercanía a la capital de la República, hasta Caracas llegó el movimiento. Fueron sismos en la escala de Richter entre 5.9 en algunos casos, 3.5, 3.9. Lo cierto es que hasta ahora la información oficial nos dice que no hubo pues pérdidas humanas, afortunadamente. Sí, algunas pérdidas materiales, algunas iglesias, por ejemplo, en el estado Zulia se vieron afectadas, algunas casas sufrieron los rigores de los movimientos sísmicos. Y en ese sentido, bueno, nosotros estaremos ofreciéndoles información adicional, el contacto con las corresponsalías, en fin, para que nos den una visión mucho más amplia de lo que fueron estos sorprendentes movimientos telúricos que, bueno, que siempre llegan cuando menos nadie se lo imagina. Sobre todo la zona del del occidente del país, que no es precisamente por lo general, si hacemos una recapitulación histórica sobre sismos, sí, quizá en algunos casos, pero no la más castigada, salvo aquellos episodios de hace muchísimos años, por ejemplo, en el estado Lara, en el Tocuyo y todo ello. Bueno, pero pendientes, ¿no? Sobre todo por el reporte oficial. El gobernador del estado Zulia daba algunos elementos y ratificaba luego en el correr de las horas que no había registrado una situación mayor, pero bueno, hay que estar pendientes porque luego cuando se realiza la evaluación y se hace el seguimiento es cuando se van consiguiendo algunas cosas. Así que pendientes, fue un buen susto, probablemente hay algunas réplicas, se ha hablado incluso de réplicas en la madrugada de hoy que habrían sentidos en algunos sitios del país. Bueno, esto lo utilizamos como punto de referencia inicial en el comienzo pues, de esta primera emisión de Noticiero de Televen. Estén pendientes porque vamos a llevarles información adicional. Bueno, agradecerles la audiencia, como siempre lo hacemos a diario, y recordarles que tienen ustedes para cualquier mensaje, incluso referido al movimiento sísmico, la red social Instagram, cuya dirección es el_Noticiero Televen. Bueno, vamos con el resto del resumen, ¿no? El resto de las informaciones en este sentido. Vamos con algunas otras precisiones y algunos otros relatos. Bueno, nos encontramos otras informaciones importantes. Ayer ocurrió un episodio de sucesos. Un avión, un Learjet, una aeronave Learjet tipo Bombardier que despegaba pasado el mediodía del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, pues sufrió un percance, se accidentó, se estrelló y bueno, estamos esperando información oficial del organismo de la adscripción, en este caso del INAC, de Aeronáutica Civil, para saber la razón de lo que pasó allí. Afortunadamente los tripulantes o las personas que iban dentro del Learjet pues salieron bien, fueron atendidas por médicos, no hubo mayores problemas, pero sí se suspendió el tráfico aéreo. Hubo vuelos incluso internacionales que fueron desviados. Por ejemplo, hubo que regresar un vuelo de Copa Airlines a Panamá, un vuelo de LATAM tuvo que regresar a Bogotá y un vuelo que venía de Madrid, de España, de Iberia, tuvo que aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Por la Mar. Estuvo suspendido entonces el tráfico aéreo nacional e internacional por varias horas.
pero posteriormente se recuperó. A la espera entonces de lo que serán las apreciaciones posteriores que nos darán, en este caso, pues las autoridades encargadas de la situación. Bueno, pero vamos con otras historias que destacan en la agenda de este día, jueves 25 de septiembre. La situación de confrontación, de rivalidad, lo que el gobierno ha denominado la agresión imperial, pues sigue teniendo repercusiones. Ayer, por ejemplo, el ministro de Interior y Justicia hacía referencia en su habitual programa de los miércoles en la televisión estatal al hecho. Hablaba de que el pueblo sigue preparándose, que el pueblo en armas está dispuesto a defender la patria, en fin, la soberanía. La defensa del país está en manos no solamente del Estado venezolano, sino también de aquellos que se han incorporado pues, por iniciativa propia a inscribirse en las milicias y está pues, al tanto y a la expectativa de lo que puede ocurrir. A su vez, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ratificaba, negaba una vez más que en algún momento Venezuela tuviera que ver con el tema del tráfico de drogas, que el gobierno de los Estados Unidos, que el gobierno de Donald Trump no ha presentado una sola prueba de que Venezuela sea un país vinculado en la producción y en un tránsito sostenido en transporte de drogas hacia los Estados Unidos o hacia el Caribe o hacia Europa. Forma parte de una narrativa, de un conjunto de falsedades, de acuerdo al criterio que maneja el presidente de la Asamblea Nacional, ¿no? Y entonces, bueno, renovaba criterios en ese sentido. Bueno, hay otras informaciones también. Mientras tanto, sigue la movilización, ¿no? Como tal, y la organización como tal de los mecanismos. Y a la espera y a la expectativa del decreto de conmoción exterior, ya se conoció un decreto para reforzar en áreas de la geografía venezolana, en municipios fundamentalmente de la acción del SODI, canalizado esto a través de las Fuerzas Armadas, dentro de lo que es la programación para la defensa de la soberanía y la defensa nacional, ¿no? Eso también se está dando, pero estamos a la expectativa de que se conozca el decreto de conmoción exterior, que será discutido en principio y muy probablemente aprobado sin mayor dificultad en el seno de la Asamblea Nacional y posteriormente ratificada su constitucionalidad a través de la decisión que tome la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, nos vamos a la Asamblea de Naciones Unidas. Intervino allí Irfan Ali, presidente de Guyana, se refirió a la situación limítrofe, a la reclamación venezolana sobre el Esequibo, habló de agresiones de parte de Venezuela en forma reiterada, señalando que siguen apegados al derecho internacional, a las leyes internacionales y que, bueno, se espera una decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre la reclamación venezolana sobre el territorio del Esequibo. A esto respondió el canciller de la República, Iván Gil, quien dijo que se trataba de una nueva narrativa pues marcada por las falsedades y las mentiras y no reconoce el Acuerdo de Ginebra de 1966, que es el soporte jurídico sobre el que viene trabajando desde hace años la nación venezolana y con la que realiza y reitera sus reclamos sobre el territorio del Esequibo. En ese sentido, bueno, rechazó vigorosamente el planteamiento que hizo el presidente Irfan Ali, el presidente de Guyana, recientemente reelegido en la Asamblea General de Naciones Unidas. Bueno, atención, otros temas. Este es muy local. Sube el pasaje, atención a todos. En Gaceta Oficial se conoce que el precio del pasaje será de 40 bolívares. De 10 a 20 kilómetros. Luego de 20 kilómetros puede subir a 45, luego de 20 a 30 kilómetros puede subir a 50, luego de 40 a 50 kilómetros puede subir 55, bueno, en fin, hay una tabla de clasificación que seguramente presentaremos en el desarrollo de esta primera emisión de Noticiero de Televen, y aquellos recorridos por encima de los 90 kilómetros costarán 85 bolívares. Es decir, se desglosa a partir de 40 bolívares el transporte urbano y suburbano hasta 85 en adelante después de los 90 kilómetros. Bueno, las personas, mujeres de 55 años no pagarían pasaje, personas mayores de 60 tampoco, hombres no pagarían pasaje,
los estudiantes la mitad del pasaje siempre y cuando tengan uniforme y estén identificados con su carnet, igual que los estudiantes universitarios que no usan el carnet, pero tienen que tener su, perdón, que no usan uniforme, pero tienen que tener su carnet vigente. Así que bueno, aumento del pasaje mínimo 40 bolívares. Otras notas. El SAIME anuncia para este fin de semana, sábado concretamente, 27 y el próximo sábado, que es el primer sábado del mes de octubre, pues lo que llaman un operativo, ¿no? Lo que llaman un operativo de 8 de la mañana a 4 de la tarde para que puedan sacarse la cédula, puedan obtener el documento de identidad de aquellas personas mayores de 18 años sin previa cita. Ya lo saben, este sábado 27 y el próximo sábado, que es el primer sábado de octubre, para que creo que es 4, ¿no? Para que estén pendientes. También se conoció una información económica que el presidente de Fede Cámaras, Felipe Capozolo, ha dicho que de acuerdo a los cálculos que realizan y de acuerdo a lo que es el movimiento, digamos, de la economía interna, incluyendo dentro de esto lo que es la producción petrolera nacional, el crecimiento económico del país pudiera estar hacia finales de este año entre 4 y 5%. Bueno, informaciones internacionales. Tenemos por una parte que la Corte Constitucional de Ecuador autoriza la realización el 16 de octubre o 16 de noviembre, no tengo claridad en cuanto a la fecha, de una consulta, ¿verdad?, para que los ecuatorianos digan si están de acuerdo con una asamblea constituyente que proceda a modificar la constitución del país. Eso por una parte. Desde los Estados Unidos tenemos otra situación de violencia, un ataque de una persona contra un centro de migración en Dallas, en Texas, con un saldo de 2 personas muertas, migrantes y una en grave situación, en un momento crítico para su salud. El atacante, al parecer, se suicidó. Otra información importante, esto para la Argentina es muy significativo, muy importante, es muy significativo lo que se conoció. Llegaron a un acuerdo el gobierno de Donald Trump y el gobierno de Milei para otorgar $20.000 millones en crédito, una línea de crédito enorme que ayudará a la Argentina para su recuperación económica. También tenemos otra información internacional. En España se ha abierto por decisión de un juez la alternativa o posibilidad de un juicio en contra de la mujer del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Así que bueno, esa situación está crítica. Y desde Colombia se conoce también que fueron rescatados 23 mineros que estaban atrapados afortunadamente. Ellos explotaban una mina de oro, salvados los 23 mineros. En notas deportivas, una buena sorpresa. Yulibar Rojas va a estar en Venezuela el sábado en una competencia en el Brígido Iriarte, en el Paraíso. Por otra parte, hubo partidos de las ligas europeas. En la Liga Española, el Atlético de Madrid asfixiante, ¿no? Ganó 3-2 al Rayo Vallecano, empata Real Sociedad le gana Real Sociedad, al Mallorca 1-0. También tenemos un empate que hubo entre el Getafe, que estuvo pues participando en otro partido en el día de ayer. Bueno, hay mucha información también, ¿no?, en el desarrollo de esta primera emisión de Noticiero de Televen. Quiero recordarles, vienen informaciones sobre los sismos, atención, que nuestra línea de contacto, es decir, la red social de contacto, en este caso es Instagram, cuya dirección es _noticiero Televen. Vamos con titulares y más información sobre los sismos con Gaudí, Ricardo y los titulares de la prensa nacional, regional e internacional. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este jueves 25 de septiembre de 2025. Por supuesto, nosotros haciendo seguimiento a estos movimientos telúricos que se sintieron en gran parte del país el día de ayer con mayor intensidad en el estado Zulia. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? Hola, Gaudí. Saludos a todos en casa. Bueno, una noche bastante larga para todos los venezolanos y como decía Carlos, pues tenemos información que es importante que usted conozca. Está extraída de la página de Funvisis. En este caso tiene que ver con esas medidas de precaución que usted puede tomar antes, durante y después de que se produzcan los movimientos telúricos. Y justamente vamos a comenzar con eso, con lo que se llama el antes y que para Funvisis se resume en una palabra que es planificar, planificación, tomar precauciones, elaborar un plan de emergencia junto al grupo familiar
familiar, anticipar el peligro identificando los sitios de alto riesgo de la casa, centro educativo o también en el lugar de trabajo. Si es posible, realizar simulacros de práctica en todos los espacios que se frecuenta, especialmente en el hogar si se tiene hijos. También es importante antes tener en cuenta que en esta planificación hay que tener siempre las llaves cerca de la puerta de salida de la vivienda, reconocer cuál es la principal y más cercana puerta de salida de la casa y crear el hábito de colocar la llave cerca de ella al entrar y recogerla al salir. La costumbre permitirá tener siempre las llaves cerca de la puerta de salida en caso que se registre un movimiento telúrico. También tenemos que hay que disminuir los riesgos, asegurar estantes y objetos pesados que puedan caer. Además, pues es importante tener en cuenta qué hacer durante el movimiento telúrico. Funvisis indica como recomendación mantener la calma. Sabemos que a veces es un poco difícil, pero hay que tratar de mantener la calma para poder actuar con conciencia. Dice, esto reduce, pues es importante dentro de este esquema de mantener la calma, reducir la velocidad si usted va manejando, estacionar en un sitio seguro y permanecer dentro del vehículo. Bueno, también tenemos lo siguiente que tiene que ver con esas acciones que se pueden hacer durante el sismo. Y acá tenemos lo siguiente, lo principal, como decía Gaudí, mantener la calma. Y además de eso, pues protegerse debajo de un objeto resistente o en posición fetal. Eso no se puede colocar, como señala allí la gráfica, debajo de una mesa o en un sitio que esté alejado de vidrios, ventanas, puertas y paredes exteriores. Cualquier elemento colgante que pueda caer, como accesorios de iluminación o muebles. Importante para las personas que pues tienen movilidad reducida o están en sillas de ruedas. ¿Qué hacer durante un sismo? Pues si estás en silla de ruedas, ubícate en un lugar seguro, frénala y cubre tu cabeza con las manos. Es la recomendación que da Funvisis. Si el terreno o el movimiento telúrico ocurre mientras se está dentro de una edificación y está en una silla de ruedas, es importante frenar, agacharse y cubrirse. Bueno, nos colocamos ahora en la situación en que el sismo ya ha pasado, según lo que podemos leer en la página de Funvisis, es el después, y acá justamente interviene lo siguiente: evitar usar fósforos, velas o yesqueros para poder alumbrar el lugar. Esto pues pueden haber fugas de gas y se puede producir una explosión. Después del sismo, si usted está en una playa importante, esta recomendación que hace Funvisis, si estás en la playa, aléjate de la orilla. Para los que pues hay el riesgo, por supuesto, que se origine el tsunami, el fondo marino debe moverse abruptamente en sentido vertical, de modo que el mar es impulsado fuera de su equilibrio normal. Por eso es importante mantenerse alejado de la orilla de la playa. Bueno, otra recomendación importante para el después que ha ocurrido el sismo es identificar los sitios más seguros y salidas de emergencia del entorno. Esto porque luego de que se produce el sismo puede haber réplicas que ocurren minutos después del sismo principal. ¿Qué hacer después del sismo si usted está en un lugar concurrido? Pues importante, tome nota de esta recomendación, y es que si está en el metro, en el cine, en un estadio, no debe utilizar las escaleras mecánicas ni ascensores. Es importante que si se ubica usted después de este sismo en un lugar lleno de gente, evitar entrar en pánico y no apresurarse por salir. Hay que mantenerse bajo, cubrir la cabeza y nuca con las manos y brazos. Bueno, y hay que tener en cuenta también a todos los miembros de la familia, sobre todo si hay niños pequeños, darles la orientación necesaria, si hay mascotas, en el caso de que esto se produzca, pues colocarles la cadena y movilizarlos a través de la cadena. Hay personas que también pueden elaborar un bolso de emergencia, allí puede haber agua, puede haber comida, puede haber también linternas, las personas que utilizan medicación, colocarlas dentro, en fin, todo esto como una manera preventiva en el momento en el que pueda ocurrir un movimiento telúrico. Si hay personas mayores, por supuesto, también pues atenderlas y hacer con ellas todo este protocolo, aún en medio del nerviosismo, tratar de mantener la calma, importantísimo. Recuerden ustedes que la naturaleza es impredecible. Y entender que estas son medidas justamente de eso, de precaución, no de alarma, ni de miedo, ni de susto, sino medidas que se toman para que justamente pueda fluir de la mejor manera una situación que se pueda presentar más adelante, en caso de que eso llegue a ocurrir, que esperemos que no ocurra en nuestro país. Así es, así es. Bueno, tenemos que seguir, tenemos más información. Sí, señor.
Vamos justamente a revisar qué es lo que ha pasado con nuestros corresponsales. Para eso vamos a hacer un contacto con nuestro compañero Lenín Danieri. Él se encuentra en el occidente del país. Ahí se reportaron daños en algunos lugares. Sí, nuestros corresponsales, por supuesto, nos van a hacer todo un recorrido. Vamos a Zulia, vamos a Táchira, para saber pues en detalle todo lo ocurrido durante y después de estos movimientos telúricos. Adelante. Saludos amigos del noticiero. Las autoridades están desplegadas en distintos puntos debido a que el temblor fue de intensidad considerable en todo el eje metropolitano de la ciudad de Maracaibo y por supuesto en la costa oriental del lago, lugar del epicentro. De hecho, el cuerpo de bomberos tiene previsto derribar lo que es la torreta de esta iglesia, la iglesia Santa Bárbara, debido a que resultó afectada con el siniestro. No nos podemos acercar hacia allá debido a que hay escombros y esa parte está prácticamente vulnerable y está sensible y podría ocasionar un derrumbe, parte de esta estructura que se pueda derrumbar. Por supuesto, todavía está en proceso de evaluación, que fue hasta ahora cómo están afectadas las distintas estructuras, sobre todo las ubicadas en el casco central de la ciudad de Maracaibo, lugar donde la mayoría de las estructuras que están en pie son de vieja data. Esta es la información que les tenemos a esta hora desde acá, desde el estado Zulia. En Táchira se sintió fuertemente el sismo de este miércoles 24 de septiembre. Las personas al momento del movimiento telúrico decidieron salir de sus casas y edificios. La mayoría reportaron miedo de volver a sus viviendas por posibles réplicas. Afortunadamente, hasta esta hora no se han reportado daños en estructuras. Protección Civil respondió a llamados de emergencia de algunas zonas por angustias generalizadas en personas de la tercera edad. Y también se desplegaron comisiones en sectores donde la mayoría son viviendas centenarias. Bueno, agradecemos a nuestros corresponsales, Fabiola Niño y también a Lenín Danieri por estos reportes. Más adelante estaremos revisando la situación en otros estados del país, pero ahora nos corresponde hacer revisión de titulares de la prensa nacional. De inmediato, vamos a la mesa de transmisión. Bueno, vamos a iniciar este recorrido por la prensa digital el día de hoy, revisando el portal web de la casa, televen.com. Ellos hacen reseña de una información que se dio a conocer el día de ayer. El titular es el siguiente, dice: pasaje urbano aumentó a 40 bolívares. Tienen allí este titular en reseña de el portal web de la casa, televen.com. Reseña el sumario que este miércoles 24 de septiembre se dio a conocer que el Ministerio del Poder Popular para el Transporte anunció el incremento del pasaje urbano a 40 bolívares. La decisión, reseñada en diversos medios, se refiere que el monto antes señalado será la tarifa mínima, mientras que la tarifa máxima será de 85 bolívares. En relación a esto, se detalló que el costo del pasaje variará conforme a las distancias recorridas y quedará así: hasta 10 kilómetros, 40 bolívares, 10.1 kilómetros a 20 kilómetros, 45, 20.1 kilómetros a 30 kilómetros, 50 bolívares, 30.1 kilómetros a 40 kilómetros, 55 bolívares y 90.1 kilómetros en adelante, 85 bolívares. Amigos, vamos a revisar ahora la portada del diario Correo del Orinoco, que circula en todo nuestro país. Titular principal: declaraciones del presidente de la República. En Venezuela la ciencia tiene vocación de paz. Vamos a revisar rápidamente de qué va esta información. No se usa para fabricar armas nucleares, ni submarinos, ni para bombardear. Hizo un balance de la gran misión Ciencia y con la vicepresidencia sectorial y también con la ministra Gabriela Jiménez recorrió el Polo Científico Venezolano, sede de la Fundación del Instituto de Ingeniería para la Investigación y Desarrollo Tecnológico. También en esta portada leemos lo siguiente: 1.600.251 unidades de insulina llegaron desde Rusia. El cargamento incluye 64.994 plumas jeringas para pacientes con diabetes. En esta portada también revisamos la siguiente información: a unirnos en defensa del territorio y la tranquilidad. Esto lo señala el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien instaló en la entidad mirandina la Secretaría del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz.
Bien, vamos ahora con el portal web del diario Líder. Saben, es especialista en materia deportiva. Titulan ellos: Yulimar Rojas competirá en Caracas. ¿De qué va esto? Lo explica la nota en detalle. La tercera parada de la Liga Nacional de Atletismo tendrá una competidora de lujo, pues Yulimar Rojas confirmó su participación en la prueba de salto triple que se disputará este sábado 27 de septiembre en el estadio Brígido Iriarte en Caracas. Esto dijo Yulimar: quiero invitar a todas las personas que quieran reencontrarse conmigo y vivir la experiencia del atletismo en vivo a que asistan el día sábado al estadio Brígido Iriarte, que se va a realizar la tercera parada de la Liga Nacional de Atletismo. Más abajo reseña esta nota del Líder que Rojas viene de ganar la medalla de bronce en el Mundial de Atletismo de Japón después de 2 años sin presentarse en duelos oficiales por una lesión en el tendón de Aquiles que le impidió defender su oro olímpico en París 2024. Amigos, llega el momento de hacer nuestra primera pausa, acá en la primera emisión del noticiero. Sigan allí, en la próxima parte revisaremos los titulares de la prensa regional. Enseguida estaremos de vuelta. Fue desarrollada una inteligencia artificial que puede detectar enfermedades con décadas de antelación. La herramienta fue creada por un grupo de científicos del Laboratorio Europeo de Biología Molecular y el Centro Alemán de Investigación Oncológica. El modelo, nombrado como Delphi 2M, fue entrenado con información clínica de 400.000 personas de Reino Unido y se probó con datos de casi 2 millones de personas en Dinamarca. Logró simular trayectorias de salud de hasta 20 años y pudo predecir la probabilidad de más de 1.000 enfermedades basándose en el historial médico de personas con una precisión igual o superior a otras herramientas. Para los especialistas, Delphi 2M podría ayudar a identificar a las personas con mayor riesgo de padecer enfermedades, orientar los programas de detección y apoyar la planificación a largo plazo de los servicios sanitarios. Génesis Rivas, Televen. Comenzamos la revisión de diarios que circulan en el interior del país, en el estado Yaracuy. Titular del periódico Yaracuy al día: Fuerzas Vivas convergen en instalación del Consejo Regional por la Soberanía y la Paz. Esta es una iniciativa nacional que se está replicando en todas las entidades del país. También se señalan declaraciones del presidente de Fede Cámaras, Capozolo. Sector empresarial crecerá entre 4% y 5% este año. El Siglo circula en Aragua. Ellos abren haciendo reseña de los movimientos telúricos que se sintieron en el país ayer. Además, en información de sucesos tienen una fotografía: falleció motorizado en la avenida Ayacucho. Más abajo tenemos: comerciantes añoran un repunte de las ventas. Amigos, nueva pausa acá en la primera emisión del Noticiero Televen. ¿Tiene la hora, Salmerón? 6:35 minutos de la mañana. En la próxima parte venimos para revisar prensa internacional, reporte del tiempo y algunos mensajes que han llegado a nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero. Ya venimos. En julio de 1979, Sony lanzó al mercado un dispositivo que cambiaría para siempre la forma en que escuchamos música: el Walkman. Antes del Walkman, la música portátil era sinónimo de radiocassettes voluminosos, pensados para compartir sonido, no para disfrutarlo en privado. Sony rompió ese paradigma con un aparato ligero con doble entrada de auriculares y un diseño pensado para el ocio individual. El Walkman terminó imponiéndose por su fuerza y sencillez, convirtiéndose en sinónimo de libertad musical. El impacto fue inmediato. En sus primeros 2 meses se vendieron más de 50.000 unidades, superando con creces las expectativas de la compañía. El Walkman no solo popularizó el uso de auriculares en espacios públicos, sino que también inauguró una nueva era de privacidad auditiva. Por primera vez, cada persona podía llevar su propia banda sonora aislándose del entorno sin dejar de estar en movimiento. En una era donde la música está a un clic de distancia, el Walkman sigue siendo el símbolo de una revolución silenciosa que comenzó con un simple botón de play. Ricardo Raad, Televen.
Revisión de la prensa internacional. Vamos a iniciar este recorrido en España con la portada digital del diario La Vanguardia. Ellos reseñan como principal titular el siguiente. Dice: el rey exige en la ONU a Israel, detengan la masacre en Gaza. Reseña esta nota que Felipe VI hace una defensa de las Naciones Unidas tras la andanada de Trump. Nos vamos a Argentina, tenemos la portada del diario El Clarín, tema económico como el principal. Estados Unidos anunció 20.000 millones de dólares para reforzar las reservas y calmar el dólar. Para Argentina, el Tesoro dio detalles del paquete de ayuda, que incluye también una compra de bonos argentinos. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME. Para las próximas 6 horas, Venezuela amanece con abundante nubosidad y lluvias. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Bolívar, Amazonas, Lara, Falcón, Táchira, Zulia y Llanos Occidentales. Esto tras el paso de la onda tropical 38 sobre nuestro país. Revisemos este pronóstico en detalle. Los Teques estará parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 17 grados centígrados y la máxima de 26. Maturín, abundantes precipitaciones. La temperatura mínima será de 23 grados centígrados y la máxima de 34. ¿Qué hay de Mérida? Pues también abundantes precipitaciones. La temperatura mínima será de 7 grados centígrados. ¡Qué frío! Y la máxima de 24. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Bueno, amigos, nos toca hacer revisión de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Estamos recibiendo reportes de todo el país por esta situación de sismos que ha ocurrido desde la tarde-noche de ayer, durante toda la madrugada. También el llamado que hacemos de acá desde el noticiero es a mantener la calma y a estar pendientes pues, de las informaciones oficiales que se den al respecto de este tema. Pero por allá nos están escribiendo Leonardo Rodríguez, también Chari Rivas, entre otras de las personas que han enviado sus mensajes. Nos vamos ahora rápidamente a nuestra cajita de preguntas a ver qué tenemos el día de hoy. Están enviando un mensaje desde la ciudad de Coro, Estado Falcón, full sintonía, siempre con mitin informativo. Y por acá también envían el día de hoy un feliz cumpleaños para Jessica Isa de Sabaneta en Barinas. Bueno, felicidades para ti en tu día. Agradecemos esos mensajes que día a día ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, como de costumbre, apreciable información que iremos desglosando en el recorrido de esta primera emisión del noticiero de Televen. Vamos a comenzar con información económica. La Bolsa de Valores de Caracas registró más de 1.000 operaciones récord. Esto no se alcanzaba desde el año 2007. ¿Cuál ha sido el panorama del mercado bursátil en los últimos meses? Pues Mauricio Cruz nos va a responder esa pregunta. Bueno, recorrido por la Universidad Central. La infraestructura de la UCB ha sido recuperada en más del 90%. Daniel Álvarez Rojas recorrió esta casa de estudios y nos tiene más información. Seguimos, información cultural. El quinto Festival de las Artes Escénicas Franco-Venezolano se realizará del 3 de octubre al 2 de noviembre. Más detalles en breve. Información internacional. Habíamos adelantado algo. Autoridades colombianas rescatan afortunadamente a los 23 mineros que quedaron atrapados desde el lunes en un yacimiento de oro en el noroeste del país. En el tema de la entrevista estaremos hablando pues de la situación internacional y nacional, ¿no? Con el diputado Luis Eduardo Martínez, representante a la Asamblea Nacional. Y en lo actual, pues la duquesa de Sussex, Meghan Markle, pues recibió una oferta pública para ser conductora de un programa en una estación de radio británica. Bueno, la pausa de costumbre, invitación para que permanezcan allí. Al regreso estarán Gaudí y Adrián con las informaciones y sus detalles. Adrián, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carlos, un gusto saludarte. Buenos días, Gaudí, Ricardo, un placer acompañarles en esta jornada informativa. Señores televidentes, muy buenos días. Cada 25 de septiembre se celebra el Día Mundial del Farmacéutico para promover y apoyar el papel fundamental que cumplen estos profesionales en la prevención de enfermedades, promoción de la salud y seguimiento de tratamientos.
Bueno, con esto, como siempre, hacemos una pausa para publicidad. Más adelante, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que el país enfrenta actos de terrorismo disfrazados de protestas. En minutos. En las últimas horas se han registrado más de 10 sismos y 21 réplicas, producto de la activación de una falla tectónica en el occidente del territorio nacional. Así lo anunció la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Últimas 7 horas se han detectado, han ocurrido sismos de fuerte y moderada intensidad. Según reporte del organismo Fundici, está activa una falla tectónica de occidente. Han ocurrido sismos de entre 6.3 y 4.0 de magnitud. En total hemos tenido 21 réplicas. Rodríguez indicó que como medida preventiva fue activado el sistema de protección y gestión de riesgo por órdenes del presidente Nicolás Maduro. Como te informé, el presidente Maduro ha desplegado el sistema de protección y gestión de riesgo a nivel nacional. Igualmente ha desplegado los organismos de seguridad con el vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana, el capitán Diosdado Cabello. Está activo, atento con todo nuestro sistema de prevención, de gestión de riesgo, de seguridad ciudadana. Rodríguez agregó que el primer mandatario nacional se encuentra trabajando en coordinación con gobernadores y alcaldes del país para atender la situación y exhortó a la población venezolana a mantenerse alerta ante esta actividad sísmica que se ha activado en el occidente del país. Y precisamente un poderoso temblor se registró en Zulia y generó daños estructurales en las principales ciudades de la región. El epicentro fue en la costa oriental del lago de Maracaibo y los efectos del sismo se sintieron hasta en la costa colombiana. Ocurrió en Menegrande y se sintió hasta en Barranquilla. El sismo sacó de sus casas a los zulianos, quienes por miedo decidieron estar en terreno abierto. Todo empezó a balancearse y moverse ante sus ojos. Y temblaba, todo temblaba todo. Didier llegaba a visitar a su madre, como pudo la tomó y salieron rápidamente del edificio donde vive. Pensamos que era un desperfecto que tenía el ascensor y no, cuando salimos del ascensor estaba temblando el pasillo. El fuerte sismo generó fallas estructurales, leves pero daños que deben ser evaluados. Y en eso precisamente están los bomberos. Desde la costa oriental hasta Maracaibo se registraron grietas en casas, edificios y hasta iglesias. En estos momentos nos encontramos acá en el Cajón Central, donde está nuestra iglesia Santa Bárbara. Como pudimos ver, hubo un colapso en la parte superior donde está la cruz. No se reportaron daños en instalaciones eléctricas ni petroleras. Los bomberos están en pleno proceso de revisión. También instan a las comunidades a asistir hasta las comandancias que tengan más cercanas a sus residencias para que en caso de haber recibido algún tipo de daño a consecuencia del sismo, se le haga la evaluación de manera más expedita. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Talavera. Diversos daños materiales se causó el sismo de magnitud 5.4 registrado al final de la tarde de este miércoles acá en el estado Lara. Varias viviendas resultaron afectadas en el sector Montaña Verde de Carora, población fronteriza al estado Zulia. Algunas paredes y techos colapsaron producto del movimiento telúrico sin que se reportaran personas lesionadas hasta el final de la noche de este miércoles. En el centro de Barquisimeto, algunos ventanales de un reconocido centro comercial se cayeron. Tras el sismo, los barquisimetanos expresaron temor y quienes iban a bordo de sus automóviles salieron del mismo, mientras que algunas personas abandonaron sus viviendas por algunos minutos ante el temor a réplicas. Con esta información retorno el contacto al estudio en Caracas. Adelante. En el estado Táchira, los cambios de temperatura junto a lluvias con fuertes vientos previos al sismo también han generado alarma en la población. Fabiola Niño nos tiene el reporte. Estas precipitaciones fueron intermitentes. Funcionarios de Protección Civil se desplegaron por los sectores que reportaron daños en viviendas y vehículos por la caída de árboles completos y algunas ramas.
fueron aproximadamente 40 minutos de cambios drásticos del clima que coincidieron con el sismo que 2 horas y media después se sintió fuertemente en gran parte de la entidad fronteriza. En Táchira, Fabiola Niño, Televen. Seguimos, 2 personas murieron y 2 resultaron heridas luego que una avioneta se precipitó a tierra en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía luego del mediodía de este miércoles. Una avioneta privada Learjet 55, matrícula GV 3440, que habría despegado del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, se precipitó a las 12:52 de la tarde de este miércoles, cerca de la cabecera de la pista, dejando el saldo lamentable de 2 muertos y 2 heridos. Los fallecidos serían el piloto y el copiloto, cuyas identidades no han sido confirmadas aún, mientras que los heridos corresponden a 2 pasajeros, una femenina y un masculino. Ambos fueron llevados inicialmente al Hospital Periférico de Pariata, donde le diagnosticaron a la primera traumatismos leves y al hombre quemaduras de 2º grado en tronco y extremidades. Posteriormente, ambos fueron trasladados a un centro de salud privado de Caracas. Los bomberos aeronáuticos atendieron el siniestro. La información sobre los sobrevivientes la confirmó el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil la tarde de este miércoles. Aunque el siniestro ocurrió en momentos en que se registraban fuertes vientos en el litoral central, se conoció que a través del instituto se habría activado la Junta de Investigación de Accidentes a fin de dar a conocer las causas de este siniestro. Desde el estado de La Guaira, Ami Torres, Televen. Cambiamos de tema. El pasaje mínimo urbano en todo el país quedó establecido en 40 bolívares. Así fue publicado en Gaceta Oficial número 43.218, estipulando que esta tarifa es de trayectos de hasta 10 kilómetros, mientras que los usuarios que superen los 90 kilómetros de recorrido deberán pagar 85 bolívares. Los estudiantes pagarán solo la mitad del pasaje, mientras que las personas de tercera edad y con discapacidad quedan exoneradas del pago. Por su parte, en los sistemas de metro, autobús o metrobús, ferrocarril y operadoras públicas del Estado, el pasaje quedó establecido en 30 bolívares. En el estado Miranda fue instalado el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz. El secretario de este consejo, Jorge Rodríguez, llamó a la unidad regional y destacó que esta iniciativa procura la participación sin distingo de ningún tipo. Claro que vamos a defender esta que es nuestra casa. Vamos a defender el derecho que tienen nuestros hijos a vivir tranquilos y en paz. Vamos a defender la integridad de nuestro territorio, que es sagrado. Vamos a defender el derecho que tenemos a la tranquilidad. Pero una forma también de luchar por la paz y de defender nuestra soberanía es mantener nuestras actividades no solamente en condiciones de normalidad, sino que por el contrario, hagamos lo que hacemos cada vez mejor. El también presidente de la Asamblea Nacional reiteró su rechazo a los señalamientos de Estados Unidos en los que vincula al gobierno de Venezuela con carteles de narcotraficantes. El SAIME anunció 2 nuevas jornadas de cedulación para el 27 de septiembre y el 4 de octubre en todo el país. La institución informó que el operativo para la renovación del documento sin cita previa está estipulado para mayores de 18 años en un horario comprendido entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. En estas mismas fechas también se realizará la jornada de verificación de datos a aquellos ciudadanos cuyo rango de cédula se encuentre entre los 22 millones y los 32 millones. Para ello, deben presentar copia simple del acta de nacimiento, mientras que las personas naturalizadas, copia de la Gaceta Oficial o certificado de naturalización. Bueno, es momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, 6 CPC abatió a peligroso delincuente en el estado Guárico. Esto y más en minutos. Más de 90% de la infraestructura de la Universidad Central de Venezuela ha sido recuperada, así se dio a conocer desde la Comisión Presidencial para la Recuperación de la UCB. Los trabajos de rehabilitación y restauración se han hecho en la ciudad universitaria y en las facultades de agronomía y veterinaria. Todavía quedan algunas labores pendientes, algunos
algunos auditorios que recuperar, algunos edificios que también rehabilitar en sus condiciones de funcionamiento. Sin embargo, más del 90% de la universidad ha sido recuperada. Hay algunos casos donde hemos hecho labores de restauración, donde hemos logrado revertir algunas intervenciones que se hicieron sobre el patrimonio. Fueron 4 años de recuperación de la arquitectura, ingeniería y paisajismo del campus UC Vista. Un trabajo en un poco más en 82 edificios, en instalaciones deportivas, en restauración de obras de arte, que ha permitido que el día de hoy la UCB funcione plenamente en su docencia, en su investigación y su extensión. 686 salones recuperados, 156 laboratorios recuperados, 360 salas de baño, 620 oficinas. Luego de estos trabajos de reparación y restauración de la UCB continuarán haciendo mantenimiento preventivo con 300 trabajadores que estarán desplegados en las 160 hectáreas del campus universitario. Daniel Álvarez Rojas, Televen. En el estado Lara, la Corporación de Turismo realiza una expoferia enmarcada en el Plan de Transformación Sostenible del sector. Ramón Belis nos tiene los detalles. Se trata de un evento en el que participan diversos promotores ligados al sector turismo. La intención es promover los distintos atractivos que tiene nuestra entidad en los 9 municipios. Aquí tenemos el día de hoy la Expoferia Lara Artesanal y Gastronómica 2025 con 38 expositores del estado Lara, entre académicos, están las universidades, están los prestadores de servicios turísticos del sector privado, del sector público, tenemos artesanos, además hemos adicionado un ciclo de microcharlas, tenemos 10 ponentes durante estos 3 días, para que entonces propios y visitantes puedan disfrutar de lo que es el turismo en el estado. Para este jueves se espera que la Corporación de Turismo realice la Gala del Turismo. Allí se premiará el trabajo que han hecho los distintos promotores que hacen vida en este ramo en la región centro-occidental del país. En el estado Lara, Ramón Belis, Televen. Representantes del gremio de pesca industrial en el estado Sucre rechazaron acciones de intervención arbitraria a embarcaciones venezolanas en el Mar Caribe por parte de Estados Unidos. Luego que el buque sucrense Carmen Rosa fuera abordado por funcionarios de la Armada estadounidense el pasado viernes 12 de septiembre, a 48 millas náuticas del noreste de la isla de Blanquilla, el gremio pescador manifestó su repudio a estas acciones. Un poco consternado con la situación que está pasando en el país, con la violación flagrante de nuestras aguas territoriales y nuestras zonas económicas exclusivas. Damos un categórico rechazo total y absoluto, todos los gremios de pesca industrial en Venezuela, el rechazo a los abordajes arbitrarios de la Armada norteamericana. Piñango señaló que Venezuela pertenece a la Organización Marítimo Internacional que establece procedimientos de abordaje y en este caso se violaron todos los pasos determinados por este ente. Llamado también a la Comisión Interamericana del Atún Atlántico para que vean todas las violaciones que se están haciendo a nuestras embarcaciones en aguas territoriales cumpliendo sus faenas de pesca. En estos momentos no sentimos seguros dentro del mar territorial porque estamos siendo abordados por fuerzas extranjeras. No nos vamos a intimidar, estamos en nuestro territorio, en nuestras aguas, tenemos que explotar nuestra zona económica exclusiva. Finalmente, el gremio pesquero industrial detalló que de 245 barcos, 45 se encuentran en faena en aguas territoriales, mismos que continuarán cumpliendo con sus labores de pesca. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. En el estado Monagas, vecinos del sector Los Pinos de la parroquia Alto de los Godos reportaron el hallazgo de un cadáver con múltiples golpes en el rostro. Lacey San Luis nos amplía la información. Gracias por el contacto. La víctima fue identificada como Isidro Antonio Salazar Prieto, de 56 años, quien fue encontrado boca arriba en plena vía pública de la referida comunidad. La situación causó alarma entre los vecinos, quienes dieron parte a las autoridades policiales. Al lugar se presentó una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de la entidad, quienes se encargaron de recopilar las evidencias correspondientes y posteriormente trasladar el cadáver a la morgue del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tobar del municipio Maturín. Es parte de la información que manejamos hasta el momento y con ella retornamos el pase al estudio del Noticiero Televen. Seguimos. El 6CPC detuvo a un hombre por el delito de estafa y por usurpar funciones como efectivo de seguridad en Lara.
El parte de seguridad indica que este sujeto se hacía pasar por efectivo de la PNB. Sobre el hecho se conoció que el detenido hacía ofertas a través de diversas plataformas con la venta de entradas a conciertos que se realizaron recientemente en Barquisimeto. Las víctimas recibían a través de un correo un código QR con el pase al evento. Sin embargo, cuando llegaban a la actividad musical eran rechazadas y fue justo en este momento en el que se conoció que habían sido estafadas, y esto alertó a las autoridades a realizar su búsqueda. Se pudo conocer que producto de este modus operandi el sujeto detenido obtuvo cerca de $3.000. Trascendió que este hombre posee registros policiales por los delitos de usurpación de funciones y estaría implicado además en otras estafas. El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Un contingente de efectivos de seguridad será desplegado en toda el área metropolitana y en todo el país a través del dispositivo Navidades Seguras 2025. Así lo informó el viceministro de Prevención, Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz, Endes Palencia, destacando que la medida busca garantizar la tranquilidad y bienestar en lugares estratégicos como plazas, centros comerciales, puntos de control, puertos y aeropuertos, carreteras y otras áreas de alta afluencia. Agregó que funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo formarán parte de este despliegue. Y con 12 espectáculos variados se desarrollará el 5º Festival de las Artes Escénicas Franco-Venezolano del 3 de octubre al 2 de noviembre. El embajador de la Nación Europea en nuestro país, Emmanuel Pineda, destacó la importancia de estos eventos para el fortalecimiento de las relaciones binacionales. Va a permitir nutrir la colaboración entre Francia y Venezuela en ese rubro. Va a haber 3 agrupaciones que van a venir de Francia, y entonces va a haber un buen intercambio cultural entre nuestros países, y además vamos a poner de relieve durante toda esta edición, en especial a las creadoras, a las mujeres que de los 12 espectáculos que se van a presentar durante esta edición, 10 son obras de mujeres. Entonces creo que, por ejemplo, Julia Restifo y muchas más, y creo que es importante ponerlo de relieve y subrayar la calidad de la creación artística femenina. Destacó que entre los espectáculos habrá presentaciones de danza, ópera, teatro, circo y títeres. Añadió que una quincena de músicos franceses también asistirán al festival para compartir con integrantes del Sistema Nacional de Orquestas a propósito de la celebración de su 50 aniversario. Fedecámaras espera que el crecimiento económico en el país se ubique entre el 4 y 5% para fin de año, subrayando que el sector petrolero repercute significativamente en su desarrollo. El presidente de Fedecámara, Felipe Capozolo, señaló la necesidad de fortalecer las cadenas productivas nacionales para los periodos 2025 y 2026 a fin de alcanzar una economía estable y con gran capacidad de progresión. Capozolo apuntó que la aspiración de una expansión económica tiene como objetivo que Venezuela no se vea afectada por la inestabilidad de las fluctuaciones de la industria petrolera en los mercados internacionales. Y en los últimos meses, el mercado de valores de nuestro país ha registrado un incremento importante en el área de las inversiones. Después de casi 2 décadas, volvieron a alcanzar más de 1.000 operaciones diarias, récord que no superaban desde el año 2007. Así lo informó el presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, José Grasso Vecchio. No se trata solo de número de operaciones. Si revisamos el índice bursátil, su incremento interanual, yo estaba viendo una comparación septiembre 2024, septiembre 2025. Nosotros hemos tenido un rendimiento superior al 130% en el equivalente en bolívares, pero el equivalente en divisa. Tenemos un mercado pujante que es el mercado de otros bienes, y donde están ocurriendo allí también un crecimiento bien importante. Ese mercado lo aprobó la SUNAVAL a finales del 2023 y se negociaron, ya era final de año, apenas $3 millones. En el año 2024 se negociaron en ese mercado casi $25 millones. Nosotros este año vamos a ir rumbo a los 200 millones, solo en ese mercado, y lo vamos a pasar.
Para Vecchio estos logros no son suficientes, por ello se reunieron con representantes de China en búsqueda de nuevos inversionistas para estas alternativas del mercado. La celebración de este evento es de mucha utilidad. Por eso, cuando tenemos esta iniciativa, fue bien acogida por los empresarios chinos. Hay empresas del sector de telecomunicación, de infraestructura, de banca, de construcción, del sector de transporte. Creo que son muy representativas. Ellos son protagonistas para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en materia económica y comercial. Y están muy interesados para conocer sobre los servicios. El atractivo de las inversiones no solo se basa en buenos servicios y productos, sino también en la facilidad para negociar. Precisamente en la actualidad están trabajando en los desafíos logísticos y aduaneros para hacer una ruta directa entre ambas naciones. Esto es una gran solución porque las líneas navieras consolidan sus contenedores en todas las rutas y por eso es que trae estos grandes retrasos. Vamos a llevar a cabo a través del buque de Xinjida esta ruta directa desde Tianjin hasta el puerto de La Guaira y Puerto Cabello, lo que va a reducir a la mitad los tiempos de entrega y los tiempos de navegación de la mercancía desde China a Venezuela. Pronto le vamos a hacer el anuncio, está llegando el buque a finales de noviembre. Bueno, y continuando con el tema de las cifras, también precisaron que este último par de años ha incrementado en más de un 25% la relación comercial entre ambas naciones. Incluso solo en el 2024 lograron, gracias a este proceso, recaudar más de 8.4 billones de dólares. Por eso esperan que con la reunión de este miércoles acá en la capital de Venezuela se incremente la cifra exponencialmente. Mauricio Cruz, Televen. Amigos televidentes, sean bienvenidos a otro episodio de Alta Esfera. Estamos a solo semanas de vivir una apasionante carrera, una emblemática carrera en Venezuela, Caracas Rock de Gatorade. A mi lado se encuentra Marlon Monsalves, quien es gerente nacional de eventos especiales y plataformas de Gatorade Venezuela. Bienvenido a la pantalla Televen. Sí, muchísimas gracias por asistir hoy a este encuentro que tuvimos para anunciar la edición número 24 de Gatorade Caracas Rock, la carrera más emblemática y esperada por todo el que practica el deporte del correr, del running en nuestro país. Ahora, Marlon, conocimos detalles de esto, va a ser los mismos 10 kilómetros, cuéntanos cuántos participantes ya están inscritos, porque me imagino que mucha gente dirá, oye, yo también quiero participar, pero vimos también un crecimiento, ¿no?, en el número de participantes. Es así, es una carrera de 10 kilómetros, una carrera que está perfectamente medida por organismos internacionales, lo que la ubica como una carrera oficial, que los tiempos o récord que se rompan a lo largo de esta ruta están completamente avalados por los entes oficiales, tanto de nuestro país como a nivel mundial. Esta es una carrera que ha mantenido la misma ruta por los últimos 10 años, al ser oficial, y hemos logrado inscribir para esta edición del 2025 poco más de 12.000 corredores. Esta carrera también es emblemática, más allá de todo, es por la logística que tienen y la fiesta que se vive desde el kilómetro 1 hasta la llegada, siempre con acompañamiento, por supuesto, los productos que la misma empresa Polar siempre ofrece, como en la parte de la hidratación, y también por lo hermoso que es, por ejemplo, la camisa que tenemos aquí, que vamos a ver si la podemos mostrar, y cuéntanos un poco de todo esto, ¿no? La parte de la logística y, por supuesto, la camisa que siempre es tan anhelada por los atletas. Sí, es correcto, es una carrera que mueve dos grandes vertientes, una vertiente del atletismo, como lo expliqué anteriormente, y una segunda que es la música. Es una carrera que cada ciertos kilómetros tiene una banda de rock que anima el paso de los corredores, lo que hace una carrera muy festiva, muy divertida, que nadie se quiere perder. Y bueno, la camisa, efectivamente, la camisa oficial que tenemos para este año, es una camisa que dice la edición, y por la parte de atrás tiene un corredor que siempre los corredores guardan como un hermoso recuerdo de participación. Para finalizar, Marlon, Gatorade siempre dando de qué hablar en el país y con nuevos productos también, que los estuvimos allí viendo, y por supuesto para que las personas acompañen, los que no van a correr, pero que acompañen la carrera y vivan esta experiencia también de lo que ustedes tienen preparado para este día. Sí, es correcto, con Gatorade y además de otros productos de empresas Polar que se han ido sumando a esta maravillosa iniciativa, porque nuestro compromiso es seguir haciendo
eventos de esta naturaleza donde participen una gran cantidad de gente. Felicidades, Marlon, nuevamente. Y bueno, todos los éxitos para ti y en esta carrera, que es lo mejor para los venezolanos. Muchas gracias. Yo soy Manuel da Silva, hasta una próxima Alta Esfera. A esta hora hacemos una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Cuando regresemos, francotirador disparó contra un centro de detención de migrantes en Texas y asesinó a 2 detenidos. Comenzamos la actualidad internacional en Estados Unidos. Un francotirador disparó contra un centro de detención de migrantes en Texas, hiriendo de muerte a 2 detenidos para luego quitarse la vida. El sujeto abrió fuego desde una azotea cercana contra una oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en la ciudad de Dallas. 3 detenidos recibieron disparos, 2 fallecieron y el otro se encuentra en estado crítico. La Agencia Nacional del Crimen Organizado del Reino Unido anunció la detención de un hombre presuntamente vinculado al ataque informático que el pasado fin de semana afectó a varios aeropuertos europeos. La agencia explicó que la detención se llevó a cabo bajo sospecha de infringir la ley británica sobre informática y ciberdelitos, señalando que el sujeto de unos 40 años se encuentra en libertad condicional mientras continúa la investigación. Varios aeropuertos, entre ellos Bruselas, Berlín, Londres y Dublín, se vieron obligados a retrasar o cancelar vuelos tras un ataque informático contra el proveedor externo de servicios de procesamiento de datos Collins Aerospace, filial del grupo estadounidense de defensa RTX. Vamos a México. En Michoacán, las autoridades arrestaron a 38 hombres que aseguraron ser parte del culto evangélico o de un culto evangélico que reciben adiestramiento militar con réplicas de arma de fuego. Los individuos, entre ellos un estadounidense, afirman pertenecer a la iglesia La Luz del Mundo, fundada por el mexicano Nazón Joaquín García, quien se encuentra encarcelado en Estados Unidos por abuso sexual de menores y explotación infantil. Las autoridades no descartan que estos individuos estén vinculados con alguna banda criminal. El gobierno colombiano logró rescatar con vida a los mineros atrapados desde el pasado lunes en un yacimiento de oro al norte del país. Las imágenes muestran a los mineros saliendo en grupos en medio de aplausos con la ayuda de los equipos de salvamento. El rescate fue posible tras 48 horas de operaciones ininterrumpidas en la mina La Reliquia, mientras los trabajadores recibían comida, agua y oxígeno a través de las tuberías de la mina. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que el país enfrenta actos de terrorismo disfrazados de protestas. El líder ecuatoriano destacó que las manifestaciones actuales que se llevan a cabo en la nación no son reclamos sociales, sino ataques calculados con la finalidad de sembrar miedo y desestabilización. Indicó que las personas que desean trabajar en el país rechazan estas medidas de paro y aquellas que las generan solo buscan generar caos. Bueno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó colgar la imagen de una firma hecha con un bolígrafo automático, un autopen, en el lugar que debería ocupar el exmandatario Joe Biden en la renovada galería de fotos presidenciales, un espacio cerca al despacho Oval en la Casa Blanca. Ahí tienen precisamente el aparato, ¿no? Esta es la continuación de los ataques de Trump a Biden, al que ha acusado de supuestamente no saber lo que estaba firmando durante su mandato y de delegar en su equipo la rúbrica de importantes documentos. Trump afirma que el artefacto formaba parte de un plan para ocultar el deterioro cognitivo de Joe Biden. Bueno, ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos este recorrido digital con el portal web de Infobae que titula Dinamarca declaró el estado de alerta tras una nueva incursión de drones en aeropuertos y advirtió sobre un ataque híbrido. El gobierno pidió estrechar la cooperación internacional y mejorar los sistemas de detección mientras las investigaciones intentan determinar el origen y los responsables de los incidentes.
Ahora pasamos al portal AP, que titula lo siguiente: debilitado tifón Ragasa avanza por el sur de China hacia Vietnam tras causar inundaciones. En la ciudad de Yangyang, en Guangdong, más de 10.000 árboles sufrieron daños y las ramas flotaban en el agua de las calles inundadas. Efectivos de atención iniciaron las labores para retirar los troncos caídos y trabajaban para despejar las carreteras bloqueadas. Esto según reseña que hicieron los medios locales. Y en nuestro video viral de hoy tenemos el inesperado momento en el que un enorme rebaño de ovejas se apoderó de una estrecha carretera en Utah, Estados Unidos. Las imágenes que tienen allí en pantalla muestran cómo decenas de ovejas detienen un paseo panorámico a través de las montañas de Wasatch, al abarcar todo el camino. Según el hombre que grabó el video, los ovinos se tardaron al menos 7 u 8 minutos en terminar de pasar. Bueno, todo un espectáculo, ¿no? Claro, bueno, es un paseo turístico. Yo creo que fue un buen regalo para los turistas que estaban allí, ¿no? Imagínate tú, de turista, y que tengas esa vista, ¿no? Rodeado, además, qué bonito los colores. Espectacular, sí. Sí. Bueno, muy bien, entonces, gracias, Gaudi. Vamos a ver qué nos tienen los deportes el señor Eduardo Pino. Eduardo, buenos días. Muy buenos días, feliz jueves para todos y comenzamos los deportes con una extraordinaria noticia porque la venezolana Yulimar Rojas competirá en la tercera parada de la Liga Nacional de Atletismo en Caracas. La medallista de bronce del Mundial de Japón confirmó su participación en la prueba del triple salto que se disputará este sábado 27 de septiembre en el estadio mítico Brígido Iriarte a partir de las 5 de la tarde. Con esta actividad, la criolla regresará a las fosas venezolanas tras una década de ausencia, siendo su última vez de competencia en Venezuela en el Campeonato Nacional de Atletismo Adulto en el año 2015 que se llevó a cabo en el estado Barinas. Bienvenida, Yulimar. Bueno, ya tenemos fecha para el clásico del fútbol mundial, Real Madrid y Barcelona. Ya fue definida la fecha de este partido. El primer encuentro de liga entre ambos equipos, entre el Real Madrid y el Barcelona, será el domingo 26 de octubre, cuando los merengues reciban al club catalán en el Santiago Bernabéu durante la 10ª jornada del torneo, a las 10:15 de la mañana, hora venezolana, mientras que la vuelta entre merengues y culés se jugará el fin de semana del 9 y 10 de mayo del año que viene y corresponderá a la jornada 35 de la liga, jornada definitoria, obviamente. Y por supuesto, para seguir con el fútbol, tenemos las mascotas del Mundial, tenemos los nombres: Maple, Sayu y Clutch. Así se llamarán las 3 mascotas oficiales del Mundial de Fútbol 2026, presentadas por la FIFA, aunque su apariencia todavía no es definitiva. No fue desvelada las 3 figuras. Bueno, estos serán los símbolos oficiales de Canadá, México y Estados Unidos en representación del carácter cultural y deportiva de cada nación anfitriona. Además, cada mascota podría estar diseñada con los colores nacionales y características propias de esos países, destacando su identidad. Habrá que esperar por más detalles sobre este elemento principal del máximo torneo del fútbol mundial. Recordemos que el Mundial de Fútbol 2026 será por Televen, tu canal, el canal oficial de la FIFA en Venezuela. Y pasamos al béisbol de las Grandes Ligas, porque Gino Eugenio Suárez, nuestro venezolano, conectó el jonrón 48 de la temporada y ahora le faltan 2 para superar su propio récord. En la temporada 2019, recordemos, cuando pertenecía a los Rojos de Cincinnati, él nació en Ciudad Piar. Rompió el récord de Andrés Galarraga como el venezolano con más cuadrangulares en una temporada de Grandes Ligas. Ese año Eugenio terminó sacando 49 pelotas para la calle. Con este jonrón se coloca a 1 de su propio récord y a 2 de los 50. Algo que jamás ningún venezolano ha podido lograr en el mejor béisbol del mundo. Los Marineros de Seattle le restan 3 encuentros para cumplir su calendario de temporada regular. Qué grande Eugenio Suárez. De esta manera, despedimos los deportes en un noticiero. Que tengan un feliz jueves.
Bueno, muy bien. Extraño los nombres de las mascotas, ¿no? Clutch, ¿qué? Embrague. Clutch es un nombre muy beisbolístico. ¿Ah, sí? El clutch, el batazo El clutch del carro. Sí, Bueno, cosa rara, ¿no? ya conocemos allí O el esos clutch del nombres. carro, puede ser. Ya conocemos los nombres entonces. Así es. Nos vamos a hacer una nueva pausa, ¿les parece? Nos parece. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Luis Eduardo Martínez, diputado a la Asamblea Nacional. Ya volvemos. Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional, nos acompaña. Gracias, Luis Eduardo, por estar con nosotros. Y bueno, nos contactamos y conversamos con nuestro público en un momento muy particular, ¿no? Donde estamos a punto de conocer los detalles, por ejemplo, de un decreto de conmoción exterior que anunciaba el Consejo de Estado bajo la responsabilidad de Nicolás Maduro y probables decretos adicionales por la situación que se vive, ¿no?, frente a los Estados Unidos y el despliegue y la movilización militar aérea y naval. Ahora, en medio de este contexto, ¿qué percepciones tienes tú de todo lo que está ocurriendo, todo lo que está pasando? Trump ratifica en Naciones Unidas que va a continuar en la ofensiva, que va a continuar castigando con la mayor severidad posible al narcotráfico, en fin, bueno, se tejen muchas cosas alrededor de ello. Gracias, Carlos. Es un sinfín de cosas. Sí, cada día hay más variables. En cuanto al decreto planteado de estado de conmoción, está previsto de la manera más explícita en la Constitución Nacional. Los artículos 337, 338 y 339 definen claramente qué son los estados de excepción, entre los cuales se incluye el estado de conmoción. Esta es conmoción exterior, no de conmoción interior, al parecer. Es lo que asomaba Maduro, ¿no? Quizás lo más importante es señalar, yo estuve atento hasta pasada la medianoche y la palabra que se utilizó una y otra vez se está evaluando. Sí, evaluando. En cualquier ciertamente. caso, el decreto que se aprobase tiene que ir a consideración de la Asamblea Nacional. Creo que del Tribunal Supremo también. Y posteriormente. A la Sala Constitucional. Primero va a la Asamblea Nacional y posteriormente va al Tribunal Supremo de Justicia, a la Sala Constitucional, para definir la constitucionalidad de los alcances del decreto. Y inmediatamente después debe promulgarse una ley orgánica que establece los alcances, salvaguardando siempre, lo establece la Constitución, lo que son principios fundamentales en relación a derechos humanos, derechos económicos, derechos sociales, la preservación de los elementos fundamentales de la libertad, pero le da al Ejecutivo Nacional el poder suficiente para enfrentar una situación como la que hoy se enfrenta en Venezuela. Nadie puede dudar de que... ¿Es necesario ese decreto a tu juicio? Es un acto preventivo, obligante ante las circunstancias que se viven. No puede esperarse que la situación se deteriore más para tomar una decisión de esa naturaleza. Si hay algo que tiene que garantizar el Ejecutivo es gobernabilidad y paz. Y para eso tiene que utilizar todas las herramientas que constitucionalmente posee. En cualquier caso, nadie puede ignorar que estamos desde hace años sometidos primero a un bloqueo económico, una guerra económica, y en los últimos tiempos a una guerra psicológica brutal que ha creado un marco de incertidumbre y alarma con toda razón entre la población venezolana. Ahora, ¿qué significaría un decreto de conmoción exterior junto con otros? Porque al parecer, de acuerdo a lo que declaraba también la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, hay otros decretos colaterales que vendrían. Lo ideal, Carlos, para ser bien responsable es esperar que se produzcan los textos definitivos para poder opinar. ¿No? Porque tanto el primer decreto como los subsiguientes, si se dan, tienen que contener los elementos fundamentales que poseerá el Ejecutivo Nacional para poder enfrentar con éxito cualquier arremetida adicional que una potencia extranjera, en este caso, quien está al frente de todo este empeño en los Estados Unidos contra Venezuela. Ahora, constitucionalmente, ¿cuántos días tendrían que pasar desde la aprobación del decreto o los decretos y eso ir a la Asamblea Nacional para su discusión? En el término de 8 días, el decreto tiene que ir a la Asamblea Nacional y el Estado se puede decretar hasta por 90 días renovables. Puede cesar antes si las causas que lo provocan cesan también. Ahora, viendo la situación objetivamente, ¿tú piensas que pueda pasar algo? ¿Tú crees que puede el gobierno de los Estados Unidos y Donald Trump ir más allá que el ataque a embarcaciones que presunta o supuestamente puedan tener droga o llevar droga? Déjame decirlo
desde el corazón. Yo quiero que no pase más, yo quiero que se normalice la situación, yo quiero que cese este permanente conflicto que fundamentalmente daña a los venezolanos, a todos los venezolanos, daña al empresario, daña al trabajador, daña a la familia, daña al estudiante, daña al profesor universitario. Eso es lo que yo quiero. Pero lo que puede pasar no depende ni de ti ni de mí, ni siquiera en buena medida del gobierno nacional, que está haciendo esfuerzos para restablecer los puentes y el diálogo. Ayer me dijo un embajador con quien conversé personalmente, naturalmente no puedo señalar su nombre, que en su gobierno están convencidos de que la política norteamericana ha derivado hacia una política unilateral y unipersonal. Me grabé las dos palabras que utilizó, unilateral y unipersonal. No les importa Naciones Unidas, el discurso que acaba de pronunciar hace unas horas atrás el presidente de los Estados Unidos en Naciones Unidas. Yo nunca había visto una intervención tan soberbia y tan despreciativa hacia un órgano multilateral como el de Trump ayer. No le interesa lo que pasa en la Organización de Estados Americanos, no le interesa lo que pasa en el Parlamento Europeo, en la Unión Europea, y otra vez en su discurso de ayer vuelve a arremeter contra los países europeos. Pero además es unipersonal, porque todo depende de lo que él en un momento determinado decida. Hoy es amigo de Putin, mañana es enemigo de Putin. Andan en eso, por cierto. Sí, bueno, hoy tan bravo. Se distanciaron. A lo mejor mañana se vuelven a contentar. Hoy está sentado así cerca, como estábamos tú y yo, del presidente de Corea del Sur, y recuerda que su mejor amigo es el presidente de Corea del Norte. Hoy habla de atacar Irán, y ayer entonces dice que le escribió una carta muy sentimental, muy emotiva, para tratar de motivar al ayatolá que está al frente del país. Entonces es una situación de alto riesgo, pero también de altísima incertidumbre. Pero tenemos que seguir haciendo esfuerzos todos, y en el caso de los venezolanos, a la unidad. Es necesario en este momento la gran unidad nacional para garantizar que frente al mundo, y especialmente frente a los Estados Unidos, exista la convicción de que los venezolanos estamos unidos en defensa del país. Vamos a hacer la pausa, Luis Eduardo. Al retorno vamos a seguir en esto y plantearte de una vez, lo dejo, si esto acaso no se trata, según algunos analistas, una demostración de fuerza, es decir, de poderío para intimidar. Bueno, pero eso podemos conversarlo al regreso. Hacemos una pausa y retornamos con Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional. Continuamos con Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional. Dejamos el planteamiento, demostración de fuerza, de poderío, no voy a dejar vacío mi patio trasero, en fin, ahora sí se ocupa de esta zona de América, en fin, tantas cosas que se dicen. Bueno, hay muchísimo que se ha escrito sobre la manera de negociar de Trump, no solamente en este caso como presidente de los Estados Unidos, sino también como empresario. Y uno y otro escritor, analista que se ha dedicado a revisar su actuación coincide en que embiste, aprieta, coloca muy alto la vara para luego, en un proceso posterior de negociación, entonces obtener quizás hasta más de lo que en principio quería obtener, pero mucho menos de lo que se planteó. Ahí está el caso de los aranceles en Canadá y en México, sí, que alcanzaban niveles groseros que harían afectar gravemente a las economías de esos dos países vecinos de los Estados Unidos, pero después resolvió ir disminuyendo progresivamente. Ahí está el caso mecanismos de presión, quizás. Son mecanismos de presión brutales, quizás, y seguramente producto de su experiencia como empresario, que quebró, volvió a quebrar, fue exitoso, dejó de serlo, pero que ahora lo está poniendo en práctica dentro de ese concepto de unilateralidad y unipersonalidad de su gestión de gobierno. Fíjate otra cosa, Luis Eduardo, en el escenario de Naciones Unidas también, por ejemplo, Petro, en una intervención, en un discurso muy intenso, pues incluso planteó la posibilidad de tomar la vía legal, un juicio penal contra los responsables de quienes atacaron estas embarcaciones, que ha sido señalado o conceptualizado como una ejecución sumaria o ejecución extrajudicial. Y lo fue. O sea, yo naturalmente me opongo de la manera más rotunda, como se opone todo venezolano serio, como se opone el propio gobierno nacional a cualquier fórmula delincuencial, y mucho más cuando se trata de narcotráfico. Pero esos 11, 12, 13, 17, fueron 17. Nadie sabe cuántos son con exactitud. Sí. La última cifra es 17 jóvenes
Pareciera incluso que hay unos colombianos, me acuerdo, el propio Petro dijo, sí. Claro, que fueron pulverizados, porque esa es la palabra, sin ningún tipo de juicio previo, de investigación previa, de averiguación previa, sin ningún tipo de garantía. Es una ejecución pura y simple. Si el gobierno de Venezuela bombardeara una embarcación que se encontrara en los límites territoriales marítimos y pulverizara a sus ocupantes, hoy fuera un escándalo mundial. No hay ninguna duda de que eso fuera un... Y Trump ratificaba en su discurso, y lo decía Marco Rubio también en un programa de televisión en los Estados Unidos, que ellos van a seguir con la misma política. La utilización de la fuerza militar para enfrentar el tema del narcotráfico. Pero más temprano que tarde, esa política debería ser sometido al arbitrio de los órganos jurisdiccionales mundiales. Y tú verás, porque esas cosas suceden, que en algún momento determinado, y ojalá que sea pronto, un Estado, sea Venezuela, sea Colombia, sea cualquier otro, porque cualquiera está sometido a ese arbitrio. La buena parte de la droga que entra al principal consumidor del mundo, que es los Estados Unidos, circula por la ruta del Pacífico, sale de Ecuador, de Perú, de Colombia, atraviesa a Centroamérica por vías terrestres y entra por México. Esos son países que están en riesgo. Mañana pudieran ser embarcaciones o vehículos o mexicanos, peruanos, colombianos, los que sean producto de esta manera de actuar, víctimas ejecutadas extrajudicialmente. Así que nadie está en este momento a salvo con esa manera arbitraria de actuar. Planteaba también en Naciones Unidas, esta vez Lula da Silva, presidente de Brasil, de zona de paz, entendimiento, posibilidad de negociación y de diálogo. ¿Tú crees que en la actual circunstancia se plantea o puede plantearse la posibilidad de un reencuentro o de conversaciones en el gobierno de Estados Unidos y Venezuela? Sí. Y no solamente creo, y te lo digo viéndote a los ojos, sino que demando que sea así. Es importantísimo seguir insistiendo para que más temprano que tarde Venezuela y los Estados Unidos puedan dialogar y reencontrarse bajo principios de respeto, de reciprocidad en lo que se acuerde y de hacer posible que América Latina y particularmente Venezuela, Colombia o Brasil, que dan al Mar Caribe, puedan, y al Atlántico, puedan convertirse y garantizarse que sean zonas de paz. Hay otra vez suficientes ejemplos. Hasta hace unos meses atrás el propio Trump calificó de la manera más brutal al príncipe heredero de Arabia Saudita. Después lo vimos dándose un beso en cada mejilla ahí en Riyadh. Hasta hace poco denostó de Vladimir Putin hasta el cansancio. Después le tendió alfombra roja en Alaska y ahora están otra vez bravos. Hace años atrás hablaba horrores del presidente King. Después le regaló un CD sobre John Lennon, porque resulta que King es aficionado a los Beatles, y entonces llegó a decir que era su mejor amigo. Así que yo creo que es importante, conveniente, necesario, tanto para Venezuela como para Estados Unidos, que más temprano que tarde las relaciones se restablezcan y podamos convivir en paz y cada uno desarrollarse a plenitud, cada uno de nuestros países. Fíjate, los argumentos venezolanos. Lo del narcotráfico es una excusa para un cambio de régimen, por otra parte. Absolutamente, totalmente. Y el tema de las riquezas también, de la riqueza petrolera. Eso es lo verdaderamente importante, pero déjame un minuto detenerme en ese aspecto. Todos los estudios, incluso los del Departamento de Estado y de la Agencia Antidroga de los Estados Unidos, coinciden. El principal consumidor del mundo es los Estados Unidos. Nadie discute eso. El principal productor del mundo es Colombia, seguido de Ecuador y posteriormente de Afganistán y Perú. Nadie discute eso. La tercera gran verdad es que la ruta por la cual ingresa desde los países productores al gran consumidor del mundo es la ruta del Pacífico. El 82% de las drogas circulan por allí. También es una cuestión absolutamente conocida que el fentanilo se produce fundamentalmente en México, en ninguna otra parte. Entonces, y además, ese es un negocio que mueve miles de millones de dólares, 500.000 millones de dólares en promedio, según el último informe de Naciones Unidas. ¿Cómo circula ese dinero? ¿Por qué canales? ¿Es que tú crees que esa cantidad de dinero no entra en el sistema financiero mundial, sometido siempre a la vigilancia de los Estados Unidos? Entonces, lo del narcotráfico es una mera excusa, una vulgar excusa que nadie puede creer que ese sea el motivo fundamental. El motivo fundamental está, y aquí me detengo, que Venezuela posee hoy las mayores reservas petroleras del mundo. Se trata de petróleo puro y simple. Bueno. Esperemos que no pase lo peor. De todas maneras, estaremos en comunicación, en contacto. Luis Eduardo, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en la mañana de hoy, analizando y evaluando esta situación que se está viviendo. La pausa, el retorno, arte y espectáculos en lo actual.
Desde hace más de 25 años, Opticolor ha sido la óptica de los venezolanos. Con más de 80 tiendas en todo el país, nos ofrece calidad, variedad y los mejores precios en monturas y lentes de sol. Además, podrás pagar los mejores cristales en cómodas cuotas y sin intereses. En Televen te ven y con Opticolor te ven mejor. Meghan Markle recibe oferta para conducir radio en Reino Unido. Luego de confesar que extraña una estación de radio, en particular de Reino Unido, pues Meghan recibió una invitación para presentar un programa en ella. Muy buenos días a todos, un gusto saludarles. Yo soy Maite García, los estaré acompañando durante estos minutos haciendo un recorrido por las noticias del entretenimiento, todas las que están en tendencias en plataformas digitales y siempre la duquesa de Sussex da de qué hablar ahora porque recibió una oferta pública para ser conductora de un programa en la estación de radio británica Magic FM, después de que en la segunda temporada de su serie, Con Amor, Meghan, mencionara que esa emisora es una de las cosas que más extraña del Reino Unido. El director de contenidos de la cadena hizo la invitación de manera abierta mientras participaba en un foro profesional y luego lo ratificó en sus redes sociales. Cabe destacar que esta propuesta, que por ahora parece solo palabras al aire, alimenta la conversación sobre la posibilidad de que el príncipe Harry y su familia regresen o al menos pasen más tiempo en Inglaterra. Recordemos que a Meghan Markle se le da muy bien en los medios. Ella ha participado en series, por ejemplo Suits, que fue la que la hizo prácticamente famosa, la que la lanzó al estrellato. Entre otras ha estado en periódicos, por supuesto su serie de Netflix, que también fue bastante viral, así que pues estará bastante contenta de estar en esta radio. Veremos si se da o no la propuesta. Cantante logra medida extrema tras reiterados intentos de un fan por entrar en su casa de Los Ángeles. Una jueza de Los Ángeles concedió una orden de restricción de 5 años a favor de Taylor Swift, instruyendo a Brian Jason Wagner a mantenerse al menos a 91 metros del artista, su vivienda, su vehículo y su lugar de trabajo. La decisión judicial responde a una serie de incidentes ocurridos desde el año 2024, durante los cuales el hombre se presentó en repetidas ocasiones en la residencia Angelina de la intérprete, generando preocupación por su seguridad. La información surge de documentos judiciales divulgados por medios como USA Today y Daily Mail, que precisan que la orden también prohíbe a Wagner poseer armas de fuego, municiones o chalecos antibalas durante el periodo indicado. El caso presenta el último de una serie de episodios vinculados a la seguridad personal de Swift, quien en los últimos años ha reportado acoso, también intrusiones en varios de sus domicilios, tanto en California como en Nueva York y Rhode Island. No es la primera artista a la que le ocurren este tipo de acontecimientos, de los cuales un fan parece atosigarlas a cualquiera de sus residencias, incluso a sus vehículos o donde sea que se encuentre. Taylor Swift sí logró esta medida judicial para separar a esta persona durante por lo menos 5 años. La mano que mece la cuna regresa a las pantallas. El regreso de la cinta marca un hito en la tendencia de reboots de clásicos del thriller psicológico, con una propuesta que busca cautivar tanto a los nostálgicos de los años 90 como a una nueva generación de espectadores. 20th Century Studios ha apostado por una reinterpretación moderna de la historia bajo la dirección de Michelle Garza Cervera, que se estrenará el 22 de octubre en Hulu para Estados Unidos y el 19 de noviembre en Disney Plus para Latinoamérica y España, según información difundida por el servicio de streaming y la casa productora. La nueva versión de La mano que mece la cuna presenta a Mary Winstead en el papel de Caitlin Morales, una madre de clase alta, y al contratar a una nueva niñera, Polly Murphy, interpretada por Maika Monroe, que se ve envuelta en una espiral de desconfianza y terror doméstico. Desde ya, el film se perfila como una de las apuestas más destacadas para esta temporada de Halloween. Ya estamos bastante cerca también de conocer cada uno de esos estrenos de esta temporada de Halloween, en los que veremos thriller, terror, horror y muchísimo más. Así que para los fanáticos de este tipo de películas, ya saben que tienen por allí una bastante pendiente. Actriz rompe el silencio sobre su relación con J.K. Rowling.
Durante una reciente entrevista, Emma Watson abordó abiertamente su relación distante con J.K., quien es la autora de la saga Harry Potter, y reflexionó sobre la repercusión de sus posturas frente a los debates sobre derechos de las personas transgénero. La intérprete, quien le dio vida a Hermione, explicó que a pesar de las diferencias, valora la experiencia compartida con Rowling durante años de trabajo conjunto. Por su parte, Watson aprovechó la conversación para lamentar la fatal y también una falta de diálogo directo en la polémica. Recordemos que la distancia entre ambas figuras pues, se atribuye a la posición pública adoptada por Rowling respecto a las personas transgénero. Comentarios de J.K. Rowling bastante polémicos a través de threads que hicieron que muchas personas, sobre todo de su círculo cercano o de Harry Potter, pues se alejaran de ella. En el caso de Emma Watson, sí dice que no está de acuerdo con sus comentarios, pero que la relación con ella pues ha sido buena. Lord Voldemort, siguiendo con este tema de Harry Potter, podría ser mujer en la misma serie. Revelan primeras impresiones así a las audiciones. Al aparecer, pues los nuevos creativos detrás de la saga de Harry Potter, que se está preparando para HBO Max, tienen pensado incluir a una mujer para interpretar al mago oscuro. Algo parecido a lo que ocurrió en La Pasión de Cristo con el papel de Lucifer, haciendo un personaje un poco más andrógino. Según el insider Daniel Richmond, en las audiciones para el esperado papel, pues han participado tanto hombres como mujeres, lo que abre la posibilidad de que el temido antagonista adopte esta vez un rostro femenino, por la posibilidad entonces de que Lord Voldemort sea interpretado por una mujer ha provocado una avalancha de comentarios en redes sociales, calificándolo como una renovación progresista forzada, y piden que J.K. Rowling intervenga para pues, preservar la fidelidad de la saga. Recordemos que en esta nueva versión, el profesor Snape pues, será interpretado por un actor afroamericano, siendo este muy diferente al descrito en los libros. Recordemos que es una adaptación precisamente de los libros de J.K. Rowling, más no es fiel, exacta a estos textos, y precisamente pues estos cambios pudiesen surgir, hay que simplemente adaptarnos a los mismos. Jessica Chastain pues reaccionó ante la suspensión de The Savant. La actriz manifestó públicamente su desacuerdo tras la postergación indefinida de la serie limitada en la que participa como protagonista y productora ejecutiva. Esta semana un portavoz de Apple TV Plus confirmó a People que el estreno, inicialmente previsto para el viernes 26 de septiembre con sus 2 primeros episodios, quedaba suspendido sin nueva fecha. En respuesta, Chastain expresó su decepción diciendo en redes sociales lo siguiente: "Quiero decir cuánto valoro mi colaboración con Apple. Siento un profundo respeto por su equipo de trabajo. Sin embargo, no estoy alineada con la decisión de pausar el lanzamiento de The Savant". Según la actriz, pues estos hechos reflejan una mentalidad extendida por todo el espectro político que debe ser confrontada. Y luego de este recorrido finalizamos las informaciones de arte y espectáculos en lo actual. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen, también nuestro programa de las 9 de la mañana. Los dejo con mis compañeros del noticiero. Bueno, concluimos con esta primera emisión del noticiero de Televen, siempre agradeciéndoles de costumbre su gentil sintonía. Y para que siempre estén en contacto con nosotros, les recordamos nuestra plataforma Televen Stream, que le permite disfrutar de todos los programas de Televen en vivo, donde quiera que usted esté. Solo tiene que descargar nuestra aplicación en su dispositivo móvil. La de nuestro canal en YouTube también es importante, se la recordamos, Televen TV, con todo el contenido de nuestra programación. No olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrarán el mejor material exclusivo de entretenimiento e información. Y les recordamos que hoy a las 12 tenemos una nueva cita en la emisión meridiana del noticiero Televen, con toda la información nacional, internacional, deportiva y lo más actual del mundo del arte y el espectáculo, así que no se lo pierdan. Bueno, mañana viernes nos reencontramos bien temprano, 6:05 aproximadamente, después del himno nacional. Continúen con la programación de Televen, tu canal.